¿Qué tal, amigos? Qué privilegio el de siempre poder compartir este tiempo contigo y recordarte que en estos 30 minutos de programación la idea es que podamos charlar, la idea es que podamos dialogar y la idea está centrada también en recordarte que este es el espacio perteneciente a la Iglesia Evangélica Bautista Nuevo Avivamiento, situada en Monseñor Vera número 114 en esta ciudad, en la ciudad de Rivera, pero principalmente recordarte que nosotros tenemos un cometido. ¿Y cuál es nuestro cometido? El de abrir caminos y dejar huellas en la nación. Para mí es un privilegio poder compartir contigo este tiempo, como yo te lo dije anteriormente, pero más que esto, para mí se torna una posibilidad para recordarte algo especial. En este tiempo donde hemos vivido y estamos viviendo instancias como el recordatorio de algo muy importante, como fue la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, traer a Jesús como un personaje no solo trasciende en un gran profeta como lo fue el Maestro, sino recordar algo muy importante. Jesús es el Mesías, Jesús es el Mesías, como suena la voz en Israel. Yo quiero recordarte algo importante también, que es tener cuenta al hablar de Jesucristo como aquel gran líder, como un líder de destaque, por dos palabras claves y precisas, que son la sencillez, la humildad, pero el coraje y la valentía para demostrar su llamado a través de un gesto muy importante: morir en una cruz por los pecados de muchos, pero al mismo tiempo animarse, no ser el más grande, sino el más pequeño, destacar que yo puedo hacer parte del reino de los cielos a través de gestos tan sencillos como colocarme en un lugar de siervo y trascender en dos utensilios, que no los voy a mencionar ahora, pero van a ser aquellos de los cuales yo voy a hacer uso de los mismos para predicarte la palabra. Hay algo muy interesante que me remite a pensar por qué la gente le seguía a Jesús. El libro de Lucas, en su capítulo 5 y en el versículo 1, dice de esta manera: aconteció que estando Jesús junto al lago Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Por qué la gente llegaba a Jesús? Con el hecho de oír la palabra de Dios. Pero tú vas a hacer este cuestionamiento conmigo y yo también me lo llevo a mí mismo. Pero no se predicaba la palabra de Dios, no había un temor al Eterno, no había una acción que llevaba a la gente a tener una relación directa con Dios. Yo quiero venir en este momento a pensar contigo de esta manera. Yo me posiciono a unos cuantos años atrás, más precisamente entre 2000 años, donde trae el nacimiento del Señor Jesús y comienza a entrar en rigor un calendario, como lo mencionamos, que es el calendario gregoriano. Yo me centro en eso para hablar en que Jesucristo ha sido un punto de inflexión en la historia, el cual marca un antes y un después en la humanidad. Pero ¿qué será que hizo Jesús para que se pudiera hablar de eso en un marco histórico, en el antes y después? ¿Qué cosas será que llevó a cabo? ¿Qué acciones desarrolló para que pudiera impactar en el antes y después de la historia? Había llevado a cabo algo muy hermoso, muy lindo, algo de ser loable para que la humanidad y para que muchos estudiosos lo mencionaran de esta manera. Yo quiero hablarte hoy sobre tres características importantes que tuvo el Maestro Jesús en esta tierra, las cuales tienen que ser mencionadas y al mismo tiempo, si uno se anima,
practicarlas en nuestro día a día. Jesús, en primer lugar, fue un maestro que tuvo paciencia. La tranquilidad, la calma que tenía el maestro lo hacía ser bien visto por la sociedad en aquel entonces, y porque una multitud quería conocer y quería entender la voz de Dios. Yo quiero recordarte algo importante también. En aquel entonces el estudio de la palabra era transmitido de generación en generación en un lugar que era considerado el templo, donde podían llegar los judíos, en las sinagogas, pero no era algo que se pudiera acceder todos. O sea, el simple estudio de la palabra traía este cuestionamiento. Todos pueden acceder. Yo entiendo de que se repartía el estudio de la palabra, pero había una necesidad también de trascender aquello que había sido expuesto, que se había colocado como algo de verdad. Esta pregunta también me hace decirte a ti que en este momento que Jesús no vino a cambiar nada de lo que se había instituido en la tradición judía y en las leyes mosaicas, pero sí Jesús vino a cambiar un poco la forma y el manejo que se le estaba dando. Viene a instaurar. Antes de hablar de cambio, me parecía mejor colocar la instauración de algo nuevo, pero que era necesario: el reino de los cielos. Y esta también da esa posibilidad de que todos aquellos que quisieran escuchar pudieran participar de la voz de Dios. Paciencia que tenía ese líder. Yo no puedo hablar de la paciencia de otros líderes coetáneos a Jesús. Puedo entender en el marco histórico también la posición que tuvo el Juan el Bautista para decir que terminaba su tiempo y que era el tiempo de él. Es necesario de que yo mengüe y que él crezca, dice el el profeta Juan el Bautista. Yo quiero mencionarte también en este momento, bueno, es necesario que él mengüe para que yo crezca, o mejor, es necesario que yo mengüe para que él crezca, pero también se hacía notorio y se hacía también muy necesario la idea de la presentación de ese gran Mesías, de ese gran maestro, de este gran rabí. Los coetáneos de Jesús y los que vivieron con él, capaz que no pudieron entender la magnificencia de su acción al decir que es necesario servir para luego ser servido, que es necesario poner la cara en una mejilla y cambiar la ley de talión, es de que de la misma manera como que te arrebatan, vos tenés que arrebatar. Yo doy una mejilla, pero también me animo a dar la otra. Rompiendo un poco algunos escenarios de aquel entonces, aparece la figura de Jesús. Yo quiero llevarte a pensar en este momento, y si tú me permites, te doy el tiempo para que tú puedas venir conmigo en este pensamiento, pero que puedas hacer notorio qué cosas las tenía Jesús a 2000 años atrás, que ahora, en el 2021, nosotros las podemos hacer de la misma manera. Yo veo a Jesús como un líder con coraje y valentía, pero un líder con paciencia. Se está terminando la paciencia en esta tierra, y estos tiempos de enfermedad, estos tiempos de muerte, estos tiempos de peste, que no me gustaría recordar, han olvidado algo. Nosotros como sociedad nos estamos olvidando de ser pacientes. Queremos todo a la hora y al alcance. Nos gustaría tener todo en un abrir y cerrar de ojos. Pero yo quiero decirte algo: paciencia es lo que nos está faltando en la humanidad. Paciencia para recordar algo muy importante, que nuestra relación con Dios no prima por algo que tiene que ser acción versus acción, sino que tiene que ver también con un corazón contrito y humillado,
que venga a reconocer todos los días la necesidad de Dios, la necesidad de Jesús y la necesidad de esperar el tiempo. Otra característica importante que tenía el Maestro Jesucristo habla también no solamente de su paciencia, de saber esperar el tiempo, de hacer en tiempo oportuno, de trabajar bajo un cuidado y que la gente pueda recibir el alimento espiritual, que se anime a recibir la voz de Dios. ¿Cuánto tuvo que hacer Jesús en estos 3 años de ministerio? ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar Jesús resolviendo situaciones para poder hacer entender a la gente acerca de que hay algo notorio? Ser paciente, además de ser una dádiva, es un principio de liderazgo de Jesucristo. Vení conmigo al segundo punto de este mensaje, que tiene que ver acerca de hablar sobre esta compasión. Compasión con la multitud. Hay muchos pasajes en la Biblia y yo quiero recordarte uno, el Sermón del Monte, donde el Señor pudo hablar. La multitud lo agobiaba y hubo la oportunidad, la necesidad de dar alimento, y el Señor tuvo esa compasión, oró por un milagro y ese sucedió. En un momento dado también Jesús se coloca en relación a un acercamiento a las personas que lo seguían. La gente dice que agobiaba a Jesús. Dice que tenía esa necesidad de estar con Él porque entendían que la voz de Dios salía a través de su boca. Dice que Él también se compadecía con los otros. ¿Cuántas personas Jesús curó? ¿A cuántas personas Jesús hizo milagros? Muchos de ellos prefería que no se lo dijera a nadie, no le cuentes, y otros que Él sabía de que iban a tener un propósito de evangelismo, les daba la voz de que se animaran a compartir a los suyos, a sus familiares. ¿Sabes? Jesús continúa siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos, y continúa siendo nuestro Mesías. Jesús continúa siendo el Señor. Jesús continúa siendo el Rey y Salvador, el Rey de los judíos. Quizás aquella idea de que esa voz que muchas veces se transforma en una voz risueña, en una voz que quiera menospreciar el valor del Maestro, hoy tiene que ser recordado. Su compasión, su necesidad de llegar al otro. Dice que en un momento dado Jesús estaba en una multitud y sintió que alguien lo estaba tocando. Alguien me está tocando. Pero ¿cómo le decían sus discípulos al Maestro? ¿Cómo vas a saber que en medio de esta multitud alguien me está tocando? Porque dice él, sentí que salió poder de mí. Hago esa paráfrasis en este momento para recordarte algo, amigo y hermano, que estás mirando este programa y que estás mirando esta prédica. Jesús continúa siendo empático. Jesús se posiciona y se coloca frente al lugar de dolor del otro. ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué estás necesitando que haga? ¿Qué estás necesitando que suceda? La compasión del Maestro invade el territorio y el lugar donde tú estás ocupando un espacio hoy. Puedo sentir adentro de mi corazón que el Señor llena tu vida de algo especial. Deja que los principios del Maestro vengan a sostener tu vida a partir de este momento. Yo quiero invitarte a que tú puedas disfrutar de un ambiente de alabanza y adoración al Señor, y enseguida volvemos con más enfoque alternativo.
Cadenas temblarán, hoy rotas serán, como a Pablo y Silas, no habrá prisión que hoy nos detenga, que hoy nos detenga. Puertas se abrirán, habrá liberación, hoy por el poder de la oración. Nada nos detendrá, nada nos detendrá. En su nombre diré, si ando hoy mis pies, mis manos alzaré, aun si mis manos saltan, con mi voz cantaré. Soy libre para adorar, soy libre para adorar, pues nada detendrá hoy mi adoración. Aún si mi voz falla, irá mi corazón. Soy libre para adorar, soy libre para adorar. No habrá cadenas que me detengan. Aleluya, aleluya, soy libre para adorar, no habrá cadenas que me detengan. Aleluya, soy libre para adorar, no habrá cadenas que me detengan. En su nombre las cadenas fueron rotas. Cadenas temblarán, hoy rotas serán, como a Pablo y Silas, no habrá prisión que hoy nos detenga, que hoy nos detenga. Puertas se abrirán, habrá liberación, hoy por el poder de la oración. Nada nos detendrá, en su nombre diré, si andan hoy mis pies, mis manos alzaré, aun si mis manos saltan, con mi voz cantaré. Soy libre para adorar, soy libre para adorar, pues nada detendrá hoy mi adoración. Aún si mi voz falla, dirá mi corazón. Soy libre para adorar, soy libre para adorar, no habrá cadenas que me detengan. Diré aleluya, 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 aleluya. Soy libre para adorar, soy libre para adorar, no habrá cadenas que me detengan. Diré aleluya, 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 aleluya. Soy libre para adorar, no habrá cadenas que me detengan. Libre para adorar, oh, ¿Qué tal? ¿Pudiste disfrutar de este ambiente de alabanza y adoración como te lo titulé? En momentos anteriores
Hubo una necesidad muy grande de parar. Yo te digo que esta necesidad de parar no tiene que ver de que tú no sigas pensando en las situaciones que tenemos que enfrentar como iglesia y de pensar un poco esta pregunta que resuena, pero que también me ayuda a hacer un ejercicio. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Yo tuve el privilegio de conocer a los principios de Jesús desde mi infancia, la alegoría de ser cuidado y de ser guiado en mi adolescencia y conocer a Jesús en esta etapa de mi adultez, luego de haber instituido mi familia con una compañera que lo conoce, que vivió también experiencias con él. Yo pienso que hablar de Jesucristo no está fuera de moda. Hemos entendido y hemos visto cómo la sociedad en su conjunto ha establecido una serie de valores que yo diría extra valores que condicen a olvidar y añejo el mensaje del Evangelio. Para mí no tiene nada de añejo, el cual tiene que ser recordado y tiene que ser transmitido usando otras estrategias, claro, usando otras metodologías, muy bien, usando otro mensaje, no estoy de acuerdo. En estas instancias te he hablado acerca del poder, en primer lugar, de la paciencia que tenía el maestro en su forma de tratar a la multitud, de poder transmitir lo que estaba en su corazón y lo que muchos llamaron las buenas nuevas de salvación. Por otro lado, la compasión con los fieles que lo seguían, aquellos que lo escuchaban, y la manera como trataba de ser empático en tratar de ponerse en lugar del otro. No solamente enfermos venían a Jesús, sino que aquellas personas que eran rechazadas por la sociedad, ya sea por una marca como el pecador, una marca como aquel que no encierra adentro del encuadre de lo que la religiosidad de aquel entonces le convenía predicar o le convenía pregonar. Jesús vino a marcar la diferencia. Si una palabra encaja en el ministerio de Jesucristo es Jesús, el Mesías, el gran Mesías, vino a marcar la diferencia. Pero ¿sabes cómo Él marcó la diferencia? Tratando de que su reinado no fuera de alguien que se ocupara un gran trono adentro del mundo corruptible en que vivimos nosotros, sino que viene con un gesto distinto, un gesto diferente, que tiene que ver con usar una toalla y una palangana. Esta metodología es muy reiterativa muchas veces en mis prédicas, pero hacía tiempo que yo no usaba esa alegoría. Hoy vuelvo a traértela con la idea de mencionarte algo muy importante. No está fuera de moda ni fuera de fecha el uso de la toalla y de la palangana. La palangana para lavar el pie de sus discípulos y la toalla para lograr hacer un secado totalmente distinto y diferente a lo que tendrían acostumbrados los grandes reyes, los grandes líderes, los grandes destaques de aquel entonces. La mesa romana fue utilizada, fue formada en un ambiente de ahí estaban sus discípulos en la gran celebración de la Pascua. Hay que juntarse, hay que buscar un lugar estratégico, envía 2 de sus discípulos, yo me imagino que Pedro y Juan se encargan de organizar este lugar. Pero ahora, ¿sabes quién viene? No tenemos a un siervo. El maestro organizó la fiesta, pero no se llama al siervo que tiene costumbre de, obviamente, servir las mesas, pero también se encarga de la higiene. Sus discípulos se miran en aquel entonces y ¿quién lo va a hacer? Se hablan
no está llegando. Tenemos que participar de la cena. Vamos a celebrar. Aquel gran maestro, aquel gran líder, en este momento suele moverse, correrse de su lugar de gloria por un momento, de gloria humana por un momento, se quita el manto y discípulo a discípulo comienza a lavar los pies de los mismos. Pedro, con su carácter fuerte, con su carácter colérico, sanguíneo, lo que hace es: maestro, a mí no puedes hacerlo, o conmigo no puedes hacerlo. Sabes que aquella actitud de Pedro fue una actitud bastante humana. ¿Cómo voy a dejar que esta autoridad haga esto conmigo? En esta instancia yo quiero hablarte acerca del amor que tiene ese gran maestro. Y me voy a mostrar también acerca del servicio que sale de su condición de líder de un grupo de 12 varones que estaban allí, pero más que eso, deja su condición de deidad por un momento y se anima a hacer lo que los otros no hacen, aquellos que no saben hacer. El siervo de la cena, el siervo de la celebración, diría Jesús, soy yo mismo. Hermanos, estamos viviendo los últimos tic-tac del reloj, como lo mencionan los grandes evangelistas. Yo simplemente uso esa voz para decirte, nos queda corto el tiempo para volver al primer amor y volver a las primeras acciones. Los principios de Jesucristo no están fuera de moda. Ahora yo quiero decirte algo. Nuestra sociedad actual, nuestra sociedad cristiana actual, y tal vez sea un tanto, diría yo, a debatir y polémico lo que yo voy a decir, se ha caracterizado por ocupar lugares de destaque con grandes acciones, con grandes presentaciones, con elocuentes predicaciones, con elocuentes formas de presentarse a la sociedad de lo que es ser cristiano. Y yo quiero recordarte algo, y me animo a hacer este ejercicio conmigo mismo. Jesús vuelve a pedirte en este momento, ¿cuándo vas a usar la toalla y la palangana? Empatía, el ponerse en el lugar del otro, ser un buen líder, nada tiene que ver con quizás repetir imágenes y fotografías donde yo estoy haciendo algo y otra persona lo está recibiendo. Bueno, quizás en este momento sea la forma de hacer notorio un mover. Empatía, ponerse en el lugar del otro, va más allá que eso. Es una relación con Dios, es una relación directa con el Padre. De la palabra empatía yo salgo en este momento a hablar acerca del amor ágape, el verdadero amor, no que los otros no sean reales, pero el amor que tiene una inflexión verdadera en la esencia y en la vida cristocéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Mi relación de amor es suplir las necesidades del otro. Ahora, cuando hablamos de necesidades del otro, estamos hablando también de una palabrita que se desprende de esta voz ágape, que significa plesion. ¿Qué trae esta palabra? Plesion tiene que ver con asociación, asociarme al otro con una idea de beneficio, pero no beneficio a mí mismo. No me estoy asociando para que yo reciba algo, sino que me estoy asociando al otro por un momento, me estoy acercando a él por un momento para que él sea el beneficiado, para que él reciba la bendición, para que él reciba esa idea de amor. Una relación recíproca donde quizás mi muerte, haciéndome menor, voy a ganar el otro. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Menguar, hacerme menor en estos tiempos, quizás sea un ejercicio y una acción
que recuerde la verdadera acción del Maestro Jesucristo. Yo quiero encerrar mi Biblia, pero voy a encerrarla en este momento con una breve aclaración. Jesucristo aún continúa siendo real y el mensaje del Evangelio necesita ser actual. Aún puede seguir vivo. Basta de que tú te animes a recordar su mensaje, pero que puedas poner a prueba lo que Él nos enseñó. La iglesia, en su lucir, no es solamente un lugar de reunión, un encuentro de fieles donde existe un líder predicando y siendo portavoz de un mensaje. La iglesia necesariamente tiene que comenzar a salir de esas cuatro paredes y comenzar a volver a un principio muy importante: la acción con el otro, la asociación con el otro. El verdadero amor radica en la idea de que es necesario dar en beneficio. Jesucristo, en sus máximas presentaciones en esta humanidad, salió del punto de encuentro, la sinagoga de reunión, mismo teniendo un gran conocimiento, mismo siendo un excelente maestro, mismo siendo el rabí, como llamaban en aquel entonces. Jesucristo trasciende ese modelo humano de acción y se convierte en una relación directa con Dios cuando comienzo a dar amor. ¿Qué estás haciendo con el último tiempo que te queda? Hay muchas personas en los rincones de nuestra sociedad, muchas personas en los rincones de la calle, muchas personas en un rincón sufriendo desprecio, sufriendo amargura, creyéndose que no pueden ir. ¿Cuándo activarás la voz de cristiano? Este es el gran desafío que te traigo de parte del Señor en este tiempo. Te lo estoy predicando a ti que me estás mirando, pero también remite y hace un efecto boomerang conmigo mismo. Se me remite a mí como hombre, se me remite a mí como siervo de Dios. ¿Qué estoy haciendo con estos últimos minutos que nos quedan en esta tierra? Yo te quiero recordar algo y te lo vuelvo a afirmar. Maranata, Cristo viene pronto. ¿Qué estoy haciendo para esperar su regreso? Que Dios te bendiga y no te olvides, nos vamos a ver la semana próxima aquí conjuntamente con el apóstol Raúl Rodríguez, con el pastor Fernando Bayón o con una serie de invitados que nos ayudan a hacer enfoque alternativo. Suscríbete a nuestro canal i.b.n.a y en YouTube puedes también encontrar estos videos. No te olvides, también puedes acompañar nuestro trabajo en las redes sociales a través de lo que es Del Cielo Radio TV en FM.104.7, la conexión, el mejor regalo a tu corazón, todos los sábados a partir de las 11:30 de la mañana estamos en vivo. Allí puedes escuchar el mensaje del Evangelio. Dios te bendiga y nos estaremos viendo muy pronto. No te olvides, abrimos caminos y dejamos huellas en la nación.